Este es el formulario 3, o al menos algunas de las preguntas del formulario 3. La idea en general no es que yo las resuelva enfrente, sino que les dé más o menos pistas para que ustedes mismos lleguen a la respuesta. ¿Ok? Entonces, en la primera me dices que es no. Voy a tratar de escribir brevemente la pregunta. La pregunta nos dice, si la aceleración es 0, entonces la velocidad es 0. Ah, no, creo que esa era la segunda, ¿verdad? Sí. Esa era la segunda. Y la otra era, si la velocidad instantánea es 0, entonces la aceleración es 0. Fíjate bien en los símbolos para empezar. No es lo mismo esto que esto. ¿Cuál es la diferencia entre B y B con una línea arriba, con B barra? Muy bien. Esta es velocidad promedio y esta es velocidad instantánea. ¿Okay? No es lo mismo para que no se confundan. ¿Va? Ahora, en esta me dijeron que no. ¿Por qué? Ok. Que no es como, inició de 0. ¿Me podrías dar un ejemplo de algo que inicie en 0 y que después cambie su velocidad? ¿Cómo te llamas? Ok, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál es la velocidad ahorita del marcador? En ese instante, como ustedes cuando hicieron los videos, seguramente se dieron cuenta que cuando tú lo agarras y lo sueltas, parece que el borrador se queda ahí flotando un ratito y después empieza a caer. O sea, la velocidad instantánea en ese momento, en ese instante, la velocidad del marcador es 0. Pero, ¿cuál es su aceleración? ¿Depende de la altura de la aceleración? No, del peso. ¿Seguros? Si dejo caer una hoja hecha bolita o un cuaderno, pues no depende, es la gravedad. No depende del peso, no depende de la altura, es la gravedad. ¿Cuál es la aceleración del marcador aquí, en este momento, cuando yo lo suelte así? ¿Cuál es la aceleración? 9.8. ¿Cuál es la aceleración del marcador cuando ya está a punto de llegar aquí y ya viene bien rápido? 9.8. ¿Cuál es la aceleración del marcador si yo lo dejo caer aquí así? 9.8. Si lo dejo caer hasta acá, 9.8. Ah, no, pensé que se me había roto. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el que la velocidad instantánea es 0, pero la aceleración no es 0. ¿Ok? ¿Sí? Así que estaban bien. Y tu razonamiento era correcto. Ahora, la segunda. En la segunda me dicen que esta es que sí. Ustedes me dicen que sí. ¿Será que me puedes dar un ejemplo de por qué dices que sí? Porque no tiene movimiento. ¿Tú crees que la aceleración, si la aceleración es 0, quiere decir que no hay movimiento? O sea, ese es el razonamiento, supongo. Podría ser. Por ejemplo, ¿cuál es la aceleración del marcador ahí? 0, ¿verdad? Ok. ¿Pero siempre es así? ¿A qué velocidad se mueve el marcador con respecto al Sol? 30 kilómetros por segundo.
¿Cambia esa velocidad? ¿No, verdad? ¿Y si cambia la velocidad, hay aceleración? Ahí estoy echando mentiras. La velocidad de la Tierra sí cambia. Por eso es lo de cambio con respecto a los días. Ahí les va. La rapidez de la Tierra alrededor del Sol es la misma. Eso no cambia. Es de 30 kilómetros por segundo. La velocidad sí cambia. Porque va rotando y cuando cambia la dirección. Exactamente. Porque hay un cambio de dirección, ¿verdad? Como hay un cambio de dirección, hay un cambio de velocidad. De hecho, esa aceleración se conoce como aceleración centrípeta. Creo que se los comenté por ahí en el video también. Entonces, sí hay aceleración en la Tierra. Entonces, quizás el ejemplo que te di de la Tierra no era el mejor, porque ahí sí hay aceleración. Pensemos en otro ejemplo en el que no haya aceleración. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Te fijaste? ¿Hay aceleración? Otra vez. Hay velocidad instantánea. En este breve lapso en el que caminé, hay dos aceleraciones. Pero en el lapso en el que voy caminando a la mitad, ahí no hay aceleración. O sea, al principio mi velocidad es 0. Y mi velocidad cambió. Tiene que cambiar para poder moverme. Entonces al principio hay una aceleración positiva. Y después empiezo a caminar. Ahí mi velocidad es constante. Trato de que sea constante. Aquí es medio difícil frenar, pues. Es como un cuadro por segundo más o menos. ¿Sí? Y eventualmente me detengo. Cuando me detengo, mi aceleración ya es negativa. ¿Se entiende? Entonces, ignorando las primeras partes en las que yo arranco o cuando me freno, o sea, a la mitad del camino, ¿cuánto es mi aceleración? 0 porque se mantiene estable. Muy bien. Aquí mi aceleración es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy caminando siempre a un cuadro por segundo. Sí. En cambio, si yo hiciera esto así como... ¿Sí? Es algo que no queremos. Y usualmente siempre queremos que la aceleración sea 0. Porque es más cómodo, pues. Imagínate andar así, cada rato moviéndote, es muy incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dices? Si la aceleración es 0, ¿la velocidad es 0? ¿Qué? Muy bien, chavos, esa pregunta era una pregunta clave. Muy bien. Vámonos con... Las otras creo que las otras pueden responder. Después de lo que hemos platicado, creo que pueden responder la 2 y la 3. Hay una que tiene rampas. Esa me gusta mucho. ¿Qué número es? Es la 5. La 5, ok. ¿Se la dicto? No, creo que me la sé de memoria. Tenemos 3 tipos de rampas. Una que es recta. Nada, es que no sé lo que no me acuerdo es cómo aparecen. Ok, una recta, una así y otra así. Ok, gracias. Una así. Otra que parece una montaña rusa así. Y la otra que hace esto. Ahí está. Y pues obviamente la bola va a caer. Inicia, siempre en cada caso inicia desde el reposo. Esta es la rampa número 1, la rampa número 2 y la rampa número 3. Y les estoy preguntando que en cuál de las rampas la aceleración aumenta, en cuál de las rampas la aceleración disminuye y en cuál de las rampas la aceleración permanece constante. Dígame. Así lo pusimos nosotros, era que en la primera la velocidad iba a ser constante. ¿Velocidad? Digo, aceleración. La aceleración. Ok, ¿por qué? Porque, digo, yo lo hice por lógica, porque supongo que si caes recto y vamos en condición recta, pues no sigue la velocidad.
¿Ok? aceleración. Y luego en la 2, como está con una curvita, siento que va más rápido, ¡pum! Como que va a bajar más rápido. Ujú. Y va a aumentar su aceleración. Entonces, para ustedes aquí la aceleración aumenta. Ok. Y en la tercera, Y en esta, pues obviamente disminuye, ¿verdad? sí, porque va a caer casi en seco al suelo. Ok. Pensemos un poquito en la fórmula, ¿ok? Quizás el análisis algebraico nos pueda dar un poquito de luz al respecto. La fórmula para la aceleración, chicos, es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. ¿Ok? Entonces, en todos la velocidad inicial es 0, porque en las 3 rampas la bola va a iniciar desde el reposo. ¿Ok? El problema es que aquí tienes que pensar no en la aceleración en el momento, tienes que pensar en cómo está cambiando la aceleración. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí, en la primera, la velocidad naturalmente de la bola va a aumentar. ¿Ok? Aquí, pues tenemos una cierta aceleración, pero como no hay un cambio en la rampa, ¿ok? No hay un cambio brusco en la velocidad. Acá y acá, sí hay cambios bruscos en las velocidades, y esos cambios bruscos en las velocidades hacen que haya cambio en la aceleración. ¿Me van a entender? O sea, por ejemplo, si yo cambio mi velocidad constantemente, si yo, por ejemplo, digo aquí, mi velocidad aquí la voy a empezar a aumentar paulatinamente, ¿no? Como decir, voy a caminar, voy a tratar de caminar el doble. Voy a tratar de ir a, ¿cuánto será? 1, 2, 4. Voy a tratar de ir a 2 cuadros por segundo al cuadrado. Es medio complejo, pero lo voy a tratar de hacer. Una velocidad de un cuadro por segundo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería una velocidad constante de un cuadro por segundo. ¿Ok? Una aceleración, ¿ok? Que ahora sea, por ejemplo, dije de 2, ¿verdad? Pero no sé si de 2 la puedo hacer. No, va a ser un poco complejo. Voy a tratar de hacerla más bien de un cuadro por segundo al cuadrado. ¿Ok? Eso quiere decir que al principio mi velocidad debe ser de un cuadro por segundo ahí normal. En el segundo cuadro ahora debo de ir a 2 cuadros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces debo de ir más rápido, como más o menos como la mitad, de hecho. ¿Ok? Y después debo de ir a 3 cuadros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí todavía debo de ir más rápido. ¿Ok? Entonces es como ir así, es como... ¿Ok? Estoy cambiando mi velocidad de forma constante. En la gravedad todavía se entiende mejor. Cuando tú dejas caer un cuerpo, su velocidad es 0. Después de un segundo es 10. Después de 2 segundos es 20. Después de 3 segundos es 30 y así. Su velocidad va aumentando en 10 metros por segundo cada segundo. No son 10, son 9.8. La gravedad, ¿no? Pero esa es la aceleración. Pero cuando hay cambios bruscos en la velocidad, ¿ok? Que no sea así constante, ahí es donde la aceleración está cambiando también. Por eso esta pregunta es un poco más capciosa. Y me gustaría que más bien piensen en la pregunta a partir de la gravedad. ¿Ok? Aquí la gravedad es la misma, es 9.8, cuando dejas caer algo. ¿Ok? Entonces, aquí cuando tú estás dejando caer algo, la aceleración, ¿cuál crees que sea aquí en esta parte de la bola? Más o menos 9.8, ¿verdad? O sea, en esta parte del camino, la aceleración debe ser aproximadamente 10. Más o menos. Porque está yendo muy recto, ¿verdad? Pero a medida que llega acá, ¿cuál va a ser su aceleración? ¿Más fuerte? ¿Cómo? De hecho, aquí la aceleración va a ser aproximadamente 0. Acuérdate que si la aceleración es 0, no necesariamente la velocidad es 0. O sea,
Aquí alcanza una velocidad muy alta y ya después cuando ya va por acá, ya tiene una velocidad alta, pero la velocidad ya no va a cambiar. Va a seguir siendo una velocidad alta. ¿Sí se va a entender? Por eso el problema te hace pensar mucho, pues, porque tenemos como que esa costumbre de pensar mucho en la velocidad y no tanto en la aceleración. Porque es complejo, pues, pensar en la aceleración porque, pues, tienes que pensar en un cambio. Tienes que pensar en el cambio del cambio. Entonces, es un poco más, pues, que tienes que echarle coco, pues. Pero el punto es que entre más recta esté entre más horizontal esté la rampa, la aceleración se aproxima cada vez más a cero. Y entre más recta esté, se aproxima más a la gravedad. Entonces, ¿qué me dicen aquí? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Esta disminuye y esta aumenta. Ajá. En esta iniciamos derechito y aquí como casi, pues no hay mucho cambio. Aquí la aceleración es de aproximadamente 0, más o menos. Y ya aquí cuando ya va cayendo, aquí la aceleración es de aproximadamente 10. 9.8 pues. Pero, perdón, o sea, así sería la respuesta en la física, ¿no? Sí. Porque, digo, si tú lo ves, pues es diferente, ¿no? No, lo mismo. O sea, no sé, ¿no era más rápido en la 2? Que vaya más rápido no quiere decir que la aceleración sea menor. Acuérdate, o sea, la aceleración es el cambio en la velocidad. ¿Ok? Como por ejemplo en el video les comentaba el ejemplo del Tesla. El Tesla es uno de los coches que tiene la aceleración más alta del mundo. Que lo que calculamos era como de 14, creo. 14 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del Tesla, imagínate que en 2 segundos ya te alcanzó casi, no me acuerdo cuántos eran como 100 kilómetros por hora, creo, no me acuerdo cuánto era. Y ya después la mantiene. O sea, ya va rápido, pues. Si sigue a 100 kilómetros por hora, pues la aceleración va a ser 0, aunque vaya muy rápido. ¿Sí ¿Me voy a entender un poquito? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esas dos preguntas creo que son clave. Las otras preguntas también están interesantes porque también te hacen pensar un poquito, pero estas dos sobre todo te hacen pensar mucho y te hacen entender un poquito mejor los conceptos, que es lo importante a fin de cuentas de la física. O sea, el día de mañana, si ustedes quieren vender tacos o quieren, no sé, estudiar medicina o lo que sea, ¿ok? Yo espero que los conceptos, las ideas de cómo funciona el universo, eso sí no se les olvide. Que se les olvide la fórmula, no pasa nada. A menos que vayas a estudiar física, ahí sí, que no se te olviden. ¿Sí? Pero lo importante son los conceptos, ¿okay? Las ideas, eso es lo importante. Ahora vámonos con otra parte que no es tan importante, pero que también está interesante, que tiene que ver con los ejercicios numéricos. ¿Va? Particularmente el 10 está un poco más retador, pero creo que todos tienen su chiste. Déjame ver qué hora es. 8. Ah, estamos bien entonces. ¿Eh? Todo está grabándose también aquí Sí. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. El 10 es uno de los problemas que definitivamente me gustaría que analizáramos así tranquilos. Pero lo voy a dejar para el final. Me gustaría dejarle como unos 25 minutos fácil a ese problema para discutirlo. Quizás podamos discutir hasta 3 problemas, yo creo. ¿Ok? Entonces, no sé, me gustaría más bien que ustedes, chicos, chicas, elijan uno de los problemas y que lo discutamos juntos aquí. ¿Cuál eligen? Yo creo que alcanzamos a hacer 3 quizás, porque son las 8, entonces alcanzamos a hacer 3. Los últimos 3 sería el 8, 9 y 10. ¿Están de acuerdo, chicos, los demás?
8, 9 y 10. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Siempre, usualmente es bueno iniciar con algo facilito y después empezar a subir. No sé cómo está el 8 de complejo, pero lo vamos viendo, ¿ok? ¿Qué dice el 8, chicos? Usted diseña un aeropuerto para aviones pequeños. El tipo de avión que podrá usar en este aeropuerto puede acelerar a 3 metros sobre segundo al cuadrado y debe alcanzar una rapidez antes de despegar de por lo menos 27.8 metros sobre segundo. O sea, o 100 kilómetros por hora. Si la pista tiene 100 metros de longitud, ¿puede este avión alcanzar la rapidez mínima que se requiere para despegar? B. En caso negativo, ¿qué longitud mínima debería tener la pista? Ok. Sí, sí, sí. Ideas, chavos, ¿cómo podemos resolver ese ejercicio? Con una fórmula muy grande. ¿Podría ser? Realmente, antes de que siga un poquito, debo mencionar cómo son los problemas en física. ¿Ah? ¿Y cuál es el tiempo? Bien. Les comentaba un poquito sobre las fórmulas. Ahí puse una. Esa es una fórmula que no dedujimos, de ningún otro lado. Es una definición. Entonces estamos definiendo la aceleración así. O sea, es una fórmula importante, pues. ¿Ok? La otra que también definimos en la sesión anterior fue la velocidad promedio, que es básicamente desplazamiento entre tiempo, delta x entre t. ¿Ok? Y también en el video les comenté de otra más. Para cuando la aceleración es constante, podemos calcular la velocidad promedio como un promedio. Si tú tienes dos velocidades, velocidad inicial y velocidad final, tú puedes calcular la velocidad promedio porque es la suma de dos cosas entre dos, es un promedio. ¿Ok? Entonces son tres fórmulas. ¿Ok? Antes de que hagamos los problemas, quiero que entiendas cómo son. ¿Ok? Todos son iguales. Bueno, ya después se ponen un poquito ahí diferentes, pero la idea es la misma. Cuenta las variables diferentes que hay en todas las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos tres variables naturalmente, ¿verdad? Velocidad promedio, desplazamiento y tiempo. Ahí llevamos tres. Acá tenemos la aceleración promedio, la velocidad final y la velocidad inicial. El tiempo ya no, porque el tiempo ya lo tenía acá. ¿Ok? Quiero las diferentes. ¿Va? ¿Sí? Y acá de este lado, ¿cuáles son las diferentes? Y el 2 ni siquiera es variable, es una constante. Entonces ahí ya no tengo ninguna. ¿Cuántas tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. ¿Ok? Tiene 6 variables. ¿Cuántas fórmulas tengo? 3. Por lo tanto, ¿cuántos datos debe tener cualquier problema en física? En cinemática, ¿cuántos datos necesito? 6 menos 3, 3 datos. Si tengo 3 datos, yo puedo conocer lo que yo quiera. ¿Ok? Es como en los sistemas de ecuaciones que ustedes estudian en matemáticas, ¿no? Tienen un sistema de ecuaciones que dice x más y igual a 3, 2x menos 4y igual a 4, por ejemplo. ¿Ok? Tienes un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Por lo tanto, lo puedes resolver. No ocupas ningún dato, ¿verdad? Aquí tengo yo un sistema de 3 ecuaciones y tengo 6 incógnitas. Eso es un problema, no lo puedo resolver. Tengo que quitar 3 incógnitas. ¿Cómo las quito? Con 3 datos. Si yo te doy 3 datos, te van a quedar 3 incógnitas que son las que tú puedes conocer. Todos los problemas son así. Ahora, fíjense aquí. Parece que yo les estoy dando 4 datos, pero uno de ellos es un dato falso o es un dato que no depende del avión. ¿Cuál es el dato que no depende del avión? La distancia. La distancia, muy bien.
esta distancia es una distancia que es de la pista, no es del avión. Nosotros quisiéramos que el avión alcanzara esa velocidad final antes de los 100 metros, pero no quiere decir que recorra esos 100 metros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de entrada tú ya sabes que el problema lo puedes resolver. Tiene 3 datos nada más. ¿Ok? Tienes un sistema de 3 ecuaciones y lo único que tienes que hacer es jugar con ellas, matemáticamente hablando. ¿Ok? Ideas, chicos, ¿cómo lo hacemos para poder resolver este problema entonces? Tal vez velocidad promedio, la tercera. La tercera, ok. ¿Podremos calcular la velocidad promedio nada más por gusto? Me gusta eso. La velocidad promedio sería 0 más 27. Entre 2, ¿verdad? Esto nos daría 27.8 entre 2, que son como 13.9, sí. Muy bien. 13.9 metros sobre segundo, muy bien. Ya tenemos la velocidad promedio, excelente. Yo creo que la velocidad promedio, así de entrada ahorita rapidito, no nos sirve, pero nos puede servir para calcular otra cosa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos calcular? Fíjate bien, tengo 6 variables, fíjate acá. Velocidad inicial, ¿la tengo? Sí. Velocidad final, ¿la tengo? Sí. ¿La aceleración promedio la tengo? Sí. ¿La velocidad promedio la tengo? Sí, la acabamos de calcular. Me faltan 2, la distancia del tiempo. ¿Podemos empezar la fórmula? ¿Cuál? La del tiempo, para sacar el tiempo. Tenemos 2. Para el tiempo tenemos esta y esta. Esa, la del medio. ¿Por qué la 2 y no la 1? Muy bien. En la 1 no tenemos la distancia. Entonces podemos utilizar la fórmula número 2 para despejar el tiempo. Muy bien. Entonces, el tiempo va para allá, la aceleración viene para abajo. Y quedaría velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración promedio, así, ¿no? ¿Ok? O sea, la aceleración estaba acá, nada más las cambiamos de lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como la velocidad inicial es 0, pues está fácil. ¿Ok? Aquí tenemos 27.8 menos 0, pues es lo mismo, entre 3 metros sobre segundo. Esto nos va a dar como 9 algo. 9.8 tercios. No, 0.8 entre 3. ¿Cuánto? No. ¿26? 9.26. No, segundo, perdón. Segundo. Estamos hablando de tiempo, ¿no? ¿26 por 3 es 8? 6 por 3, 18. 27 entre 8. Sí, es 6. Ok, ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos, 9.26 segundos. Ya tenemos 2 datos. Muy bien. Ahora la distancia, muchachos, ¿cómo lo hacemos? Despejamos la fórmula de velocidad. Muy bien. Ponemos distancia es igual a la velocidad promedio entre tiempo. Por tiempo, ¿no? Pasa multiplicando. Bien, porque estamos pasando multiplicando. Ok. Entonces la velocidad promedio la tienes aquí arriba, 13.9. Y el tiempo es de 9.26 segundos, chicos. ¿Cuánto les da esto? Ya valió, ¿verdad? No alcanzamos. ¿Qué opciones tienen ustedes en las respuestas? No alcanza a despegar la pista de medir 200 metros aproximadamente. Si alcanza a despegar la pista de 100 metros.
¿Cuál es lo mínimo? Es que eso son aproximadamente. ¿Mm? Entonces, eso es aproximadamente 130. Entonces, con 130 metros Es suficiente para. tendría que ser suficiente. Obviamente, si vas a diseñar una pista, pues la harías mucho más grande, ¿no? La harías de 200 metros. Porque si tienes un viento en contra o algo por el estilo, pues también tienes un margen de error también. Si tienes un viento en contra o lo que sea, pues ya valió, ¿verdad? Entonces, sí. Obviamente, pues, pero en la pregunta lo que se espera es que tú respondas la mínima distancia requerida para la pista. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Ustedes recuerdan la secundaria? ¿En serio? El despeje. Sí, es que la verdad, la prepa tendremos que aprovecharla más, yo creo. Desafortunadamente estamos repitiendo lo mismo que ustedes están viendo ya en secundaria y deberíamos de aprovechar el tiempo más bien para ver cosas más interesantes. Pero pues, si me ven ahí en el YouTube, hay que cambiar el programa educativo. A mí me gustaría mucho enseñar, por ejemplo, física moderna, me gustaría mucho, la verdad. No así como con mucho detalle, obviamente, porque es muy compleja, pero sí al menos hablar un poquito de física relativista, de física nuclear, de física cuántica también un poquito. ¿Sí? ¿No se puede? No. Lo que pasa es que como tenemos un programa que cumplir, y al final tenemos que hay evaluaciones que las hacen ustedes, que nos hacen a nosotros, y todo depende de esto. Pero sí se me hace como una pérdida de tiempo que en los 2 años que tú tienes para estudiar física, 1 año en la secundaria y otro año en la prepa, tengas que repetir en la prepa lo mismo que viste en la secundaria. Y con matemáticas es lo mismo, repites también. Sí, es algo aburrido, pero bueno. El 8, como vieron, parecía difícil, ¿verdad? Pero si nos vamos así como que poquito a poquito, ya vamos tranquilos, ¿no? Y de entrada tú ya sabes, esas son tus herramientas. ¿Sí? Tienes 6 variables, ocupo 3 datos, échame el que quieras. De hecho, yo estaba pensando, dije, ¿cuántos problemas diferentes me puedo inventar? Problemas en los cuales yo les pido un dato, 2 o 3 datos. ¿Cuántos podría inventarme? Hay una cierta cantidad. ¿Con esos datos? Sí. Tengo 6 datos y tengo 6 variables y yo puedo elegir 3. Son un montón. Eso es un problema de combinatoria. Es como si yo te dijera, tienes 6 colores y tengo que elegir 3. ¿Sí? Son 6 colores diferentes y tengo que elegir 3. ¿Cuántos colores diferentes, cuántas ternas de colores puedo elegir, ¿no? Eso es para matemáticas, si lo quieren checar. Pero se puede hacer. ¿Cómo andamos de tiempo, chavos? 8:15, ok. 240. ¿Lo sacaste con fórmula o lo sacaste pensándolo? Muy bien. Ay, no, casi. No, por 1 no, porque Ni el 2 ni el 3. 6 por 5 por 4 y ya. Porque nada más tienes 3. Imagínate como si tuvieras 3 opciones diferentes. En la primera es como si tuvieras una tómbola, haz de cuenta, con 6 colores. Al principio yo tengo 6 opciones. Agarras una. En la segunda ya nada más tienes 5. En la tercera ya nada más tienes 4. Entonces 6 por 5, 30 por 4, 120. Entonces en principio serían 120. Pero esas 120 son menos, realmente son menos porque... Ajá, exacto, tienes que quitar las que son repetidas. Por eso es una fórmula, pero está dando un poco frío en esa parte de probabilidad. Pero no, de hecho, lo había calculado, eran como 24 nada más, algo así. No sé, luego les digo cuántos eran. Pero bueno, vámonos con otro ejercicio, ¿ok? ¿Cuál sería el siguiente, chavos? Sería el 9, que es un fugitivo trata de alcanzar un tren de carga que viaja con rapidez constante
de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Sí, sí. Justo cuando un vagón vacío pasa frente a él, el fugitivo parte del reposo y acelera con A igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado hasta alcanzar su rapidez máxima de 6 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará alcanzar al vagón vacío? Y B, ¿cuál es la distancia que recorrió por él para alcanzar el vagón? Unos 20 ¿Cuál es la distancia recorrida? 6 metros por segundo. ¿Cómo es un ladrón? No sé. Una gorrita. Bien. Entonces alcanza 6 metros por segundo. Inicia desde el reposo. Su velocidad inicial aquí es 0. Y acá su velocidad final dijimos que era de 6, ¿verdad? Y el tren viaja a una velocidad constante de ¿cuánto? 5 metros por segundo. Y nos dan la aceleración, ¿no? Del ladrón. La aceleración, la rapidez, pasa por acelera con 1 metro por segundo al cuadrado hasta alcanzar su rapidez máxima de 6. ¿Dice 1 o 1.2? Dice 1 metro sobre segundo al cuadrado ¿Ya ves, profe? hasta alcanzar su rapidez máxima de 6 metros sobre segundo. Yo me acuerdo que decía 1.2. ¿Dónde? No, una cosa que yo no sé. Ok. ¿Me dejan ver el ejercicio? Sí, C1. Es un problema, ese problema es un problema que viene en uno de los libros de física, creo que es en el Sersemaski o en el Yancoli, no me acuerdo. Okay. Es un problema que pueden buscar en internet y ahí les va a dar la respuesta. Pero sean abusados con las respuestas que ven en internet, porque muchas veces lo que hacen es ver la respuesta y pum, esta es y ya. Y algunas respuestas están mal de internet. ¿Okay? No siempre están bien. Y a veces me doy el tiempo de buscar esa respuesta y de ponerla como opción. Entonces, para que pongas la respuesta mal ahí. ¿Okay? Sí. Entonces, abusados. Y les digo que según yo aquí era 1.2 porque me acuerdo mucho del problema y según yo ahí era 1.2, pero bueno, no pasa nada. Ahorita vamos a ver en las opciones. Si en las opciones no nos da lo que yo quiero que me dé, entonces sí va a ser 1.2. Creo que estoy seguro que es 1.2, pero ahorita lo checamos. A ver, pues. Primero que nada, pensemos cómo resolverlo. Tenemos dos cuerpos. La bronca aquí es que, o sea, con el ladrón, otra vez, si te fijas, se vuelve a cumplir lo mismo. Dos velocidades y una aceleración. Tú puedes repetir lo mismo y tú puedes calcular lo que sea. Por cierto, después de esto, el ladrón sigue corriendo con la misma rapidez. Ya era constante, ¿no? Aquí ya sigue siendo constante, así es. Pero esto ya sería otro problema. En el tren la velocidad también es constante. Ahí no hay aceleración. Eso ya es otra cosa. Cuando la velocidad es constante, pues nada más necesitas una sola fórmula. Esta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sacar una fórmula de tiempo, la que hicimos hace ratito, que era tiempo igual a velocidad final menos inicial. Va, me parece un buen primer paso. ¿Cuál será el tiempo entonces? Entonces sería velocidad final, que es 6 metros sobre segundo, menos 0, igual, luego entre 1. Esto naturalmente pues es 6 segundos, ¿verdad? Sí. Yo les digo, es muy obvio, ¿no? Como va 1 metro por segundo al cuadrado, pues entonces sería 1, 2, 3, 4, 6, obvio. ¿Okay? Entonces son 6 segundos, muy bien. ¿Y después qué puedo hacer? Entonces tenemos
No, no tenemos la distancia. Sacamos la distancia con la fórmula anterior, que era la distancia igual a la velocidad promedio por tiempo. ¿Y cuál es la velocidad promedio? Velocidad promedio. Ah, sí, sí, por Hay que sacar la velocidad. Lo que es un descuento. ¿Cuánto es la velocidad promedio? ¿Cuánto? 3. Muy bien. Otro resolvió. Ah, la mitad, sí, sí, sí. Sí, es... De hecho, ya con el tiempo incluso lo pueden resolver hasta con la mente, la verdad. Es que no se ve bien. Intenten, de hecho, lo pueden intentar hacerlo con la mente también para ver cuánto sería la distancia. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál será la distancia que recorre el ladrón en el primer lapso de su... O sea, aquí? En el proceso en el que está acelerando, ¿cuánta distancia está recorriendo? 3 metros. Su velocidad es de 3. ¿Pero qué? Recorrería 6 porque no. 18. Muy bien, 18 metros. Porque como su velocidad promedio es de 3 y lo recorre durante 6 segundos, ¿sí lo ven? Pues son 6 por 3, son 18. Okay. ¿Sí? ¿Así? Bueno, no sé si aquí esto ya, no sé si lo simplifiqué mucho. ¿Tienen dudas con el 3, chavos, los demás? ¿Seguro? Es igual, ¿eh? Es igual que esta, es 0 más 6 entre 2 es 3. ¿Okay? Y con la distancia, pues es velocidad por tiempo, que es 6 por 3, que son 18 metros. Sí, está mal. Voy a corregir el problema. ¿Ok? ¿Antes no estaba bien? No, claro que sí. Pero lo vamos a corregir. La aceleración es 1.2. Porque ya me acordé que en el primer lapso recorre 15 metros, no 18. Entonces estaba mal el problema. ¿Mande? Estaba mal el formulario. Sí, lo voy a corregir. Es 1.2 aún entonces. Si es 1.2, entonces son 5 segundos. ¿Ok? Y 5 por 3 nos va a dar 15 metros. Pero sigue siendo 3 metros sobre segundo en la velocidad promedio. Sí, sí, sí. Sí, porque... No sería. De hecho, aquí creo que me equivoqué, aquí no es al cuadrado. Sí, porque es lo mismo, o sea, la velocidad, esta no cambió. Entonces la velocidad promedio es 6 más 0 entre 2, es 3. Sí, sí. Lo que cambió nada más fue el tiempo y eso hizo que cambiara la distancia, son 15 metros. Ahora la pregunta es, en ese lapso de tiempo, bueno, eso es redundante, en ese lapso, ¿cuánta distancia recorrió ahora el tren? Porque lo que nos importa es el tren, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿el tren cuánto recorrió aquí? 25 metros. ¿Cuánto? 25 metros. Muy bien, 25 metros. Entonces todavía no lo alcanza. Cuando este va aquí, este ya va por acá, son 25 metros. ¿Cómo lo encontramos? Muy fácil. Distancia es igual a velocidad por tiempo, que son 5 por 5. Ah, ya. Muy bien. Entonces todavía no lo alcanza. Me faltan 10 metros para alcanzarlo. Ya después de que él alcance los 6 metros por segundo, ¿ok? El tren ya va el tren va a 5 y la pregunta es, pues, si lo va a alcanzar. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Sí, pero no está nada. ¿Por qué sí lo alcanza? Porque la aceleración es constante la Pero si el tren en lugar de ir a 5 hubiera ido a 6, ¿lo alcanzaría? Se cae. No lo alcanza, ¿verdad? Porque la velocidad del tren es de 6 y del fugitivo es de 6. Entonces es como que, ¡fum! Ya nunca lo voy a alcanzar. Va a ir juntos, o sea, van a ir van a ir a la par. paralelos, pero no va a llegar el punto en el que alcance. Exactamente. Va a seguir del ritmo, pero no va a. Si lo va a alcanzar, porque Se va a mantener constante, pero no apenas va a superar la velocidad del ritmo. Sí, exactamente. La velocidad del fugitivo tiene que ser mayor que la del tren, al menos antes de que el tren agarre más velocidad, para poder alcanzarlo. Entonces, eso es muy importante. La velocidad del fugitivo debe ser mayor que la del tren. Debe ser de 6 en lugar de 5. va a aumentar su distancia, ¿no? Porque o sea, yo creo que sí se ha de tardar de 5, o sea, sí se ha de tardar en llegar al tren, ¿no? O sea, Si el tren va a 6, dices. ajá, no, si el tren sigue siendo a 5, Ajá.
y el bandido a 6, Ajá. se va a tardar un poquito en alcanzarlo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ¿cuánto le falta para alcanzarlo? ¿Seguros? ¿Cuánto es de aquí a aquí en distancia? Habíamos dicho que 15 metros, ¿verdad? ¿Cuánto le falta para alcanzarlo? Me faltan 10 metros. ¿y en tiempo cuánto sería? Es parte de la pregunta, de hecho. Sacamos una fórmula del tiempo, ¿verdad? Sí, pero ¿a qué velocidad? ¿Esta? 3, porque va a la mitad, bueno, casi a la mitad. La velocidad por medio realmente solamente es un artilugio que nos sirve para poder calcular distancias y tiempos. No es como que después siga yendo a 3. Porque, o sea, en los primeros 5 segundos él alcanzó los 6 y después va a seguir a 6. Entonces su velocidad después va a seguir siendo 6. Su velocidad promedio va a seguir siendo 6. ¿Ok? O sea, esta velocidad promedio de 3 solamente nos sirvió aquí y ya. Ya después ya no sirve de nada. ¿Ok? ¿Ideas, chicos? ¿Cómo lo hacemos para calcular el tiempo que le falta para alcanzarlo? Pues, yo creo que puedo usar la primera. Vas a mojar la cara. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Alguien lo dijo por aquí. ¿Cuánto? 10 segundos, ¿Por qué? porque por metro él está haciendo un segundo más. ¿Por qué? Ahí es la diferencia entre ellos dos. ¿Cómo qué? A ver, el fugitivo está haciendo un metro más Ujú. por cada segundo que el tren hace. Sí. Entonces, si son 10 metros de diferencia entre los dos, va a llegar a un punto en el que lo alcance en 10 segundos. Bien, bien. Este va a 6, este va a 5. Entonces, olvídate de la velocidad. Es como lo que yo les decía, lo que importa es el marco de referencia. Importa cómo tú estás viendo las cosas. Entonces, imagínate que tú eres el ladrón. Tú ves que el tren se está alejando y ya vas alcanzándolo. Tú ves que te estás acercando al tren, pero no te estás acercando a 6 metros por segundo, sino a 1 metro por segundo. Porque la diferencia es de 6 menos 5. Muy bien. Y 15 más 10, pues, Entonces, la velocidad relativa, vamos a ponerle aquí VR, de el fugitivo con respecto al tren, es de 1 metro por segundo. Y aquí ya es muy obvio, ¿no? El tiempo, naturalmente, debe de ser de 10 segundos, pues porque por cada 1 metro por segundo en 10 metros, pues son 10 segundos, pues. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el tiempo total? Otra oportunidad. 30 segundos, 30 segundos. Otra oportunidad. 35. 10 es en esta parte. En la parte verde son 10. Pero ¿y la parte azul qué? ¿Cuál es el tiempo total? 15 segundos. ¿No dijo metro? No, estoy hablando de qué tiempo. Eso es Ahora vamos con los metros. ¿Cuánta distancia recorrió en total? 35. ¿Seguros? 100% seguros. Aquí recorrió 15. 25. No. No recorrió 10. La diferencia de distancia entre los dos era de 10 metros. Y 10 segundos. Pero no quiere decir que haya recorrido 10 metros. Los va a tener que recorrer. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque están las respuestas. Bien. 75 metros, piénsenlo bien, chavos. Aquí, o sea, la diferencia de distancia que hay entre los dos es de 10 metros. Imagínate que este es el tren, este es el fugitivo. Lo va a alcanzar así. Aquí son 10 metros, ¿no? Pero yo voy así. Ah, sí, es cierto. Porque
Sí, claro. Entonces, si este va a 6, ¿ok? Y lo hace durante 10 segundos, ¿cuánta distancia recorrió? 60 metros. Y 60 metros más 15 metros, 75 metros. Piensen esto también con respecto al tren. Es lo mismo y es más fácil. El tiempo fueron 15 segundos y lo está haciendo durante 5 o con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces 5 por 15, 25, 75 también. Obviamente, ¿no? O sea, la distancia que recorre el tren tiene que ser la misma distancia que recorre el fugitivo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Sí. Está bonito el problema, ¿no creen? Está interesante. Muy bien. El problema que les puse en el número 10, pensé en ese problema porque la otra vez estaba viendo videos así, fails, en los que hay como que deportistas que están festejando antes de tiempo. ¿Nos han visto? Ajá, exactamente. Como cuando, por ejemplo, no sé, en los penales llega a ocurrir, ¿no? Que está así el portero y ¡pum! Para el penal y se levanta diciendo, soy el mejor. Y el balón rebotó y se empieza a meter poco a poco a la portería mientras él está festejando. ¿Sí? Acá, pues me imaginé a Isaac Newton, que usualmente era muy pedante, según lo que se lee. Y Robert Hooke. ¿Saben quién es Robert Hooke? Si no saben, es por Isaac Newton. O sea, ¿sí? ¿Cómo? No. Históricamente hablando, quizás sí afectó un poquito a que no se conozca tanto de él. Sí, Newton era especial, relativamente especial. Robert Hooke también era muy especial y había rivalidad entre ellos. Sí, eso siempre ocurre, pues. Siempre hay alguien bueno y siempre hay alguien ahí que te haga competencia, ¿no? Es como Messi y Cristiano Ronaldo, no sé. Siempre se juntan, pues. Y bueno, en el ejercicio me imaginé que Newton estaba corriendo, ¿ok? Y que dijo, ya voy a llegar, ¿no? Y como que Newton hace esto, como que va corriendo bien fuerte y después lo hace así. Así como que quiere llegar así, caminando, así, presumido, diciendo que llegué fácil, ¿no? Y Robert Hooke, desde acá, se da cuenta de que Isaac Newton se confió y le mete más, ¿ok? Y la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Quién gana, Newton o Hooke? Y si gana Hooke o si gana Newton, ¿por cuánto? Está bonito, sí. Si se fijan aquí en esos problemas, la idea, aquí otra vez aquí son dos cuerpos. Tuvimos que hacer este procedimiento 2 veces, si se dan cuenta. Lo hicimos aquí y lo hicimos aquí en el verde. También, ¿ok? Y ya después la respuesta fue la mezcla de los dos, ¿ok? En el problema 10 es lo mismo. Tú tienes 2 cuerpos. Tienes a Robert Hooke y tienes a Isaac Newton, ¿ok? Ahora piensen qué variables te estoy dando. ¿Podemos borrar esto? ¿Sí? ¿Me podrían recordar cuáles son los datos, chicos? Primero, Newton. A ver, espera un poquito. Ahora sí ya. Isaac Newton y Robert Hooke participaron en la carrera. Cuando Hooke está a 20 metros de la línea de meta, tiene una rapidez de 3 metros sobre segundo y está a 5 metros detrás de Newton. ¿Quién tiene una rapidez de 6 metros sobre segundo? Newton cree que ganará y comienza a frenar durante el tramo restante con una desaceleración constante de menos 0.50 metros sobre segundo cuadrado hasta la línea de meta. Hooke se da cuenta que Newton se confió y acelera lo máximo que puede, que es 0.80 metros sobre segundo cuadrado. ¿Quién ganará primero a la meta y cuánto tiempo de diferencia? Muy bien. Voy a tratar de poner los datos en diferente color. Usualmente en física, cuando tenemos 2 cuerpos, tratamos de poner diferente notación. Por ejemplo, yo aquí lo que hubiera hecho seguramente era ponerle aquí AH
para referirme a Robert Hooke. Y acá ponerle AN para Newton. Pero creo que el color es más visual. ¿Ok? De hecho, si se fijan, dibujé a Newton con chinitos. Ajá. Y dibujé a Hooke con poquito pelo y con lentes. La realidad es que no sabemos cómo era Hooke. No hay foto de él. De Newton hay pintura. Había una pintura de Hooke, pero Newton la quemó. Les digo que era especial, Newton. No creo que lo haya matado. Nos dan la aceleración y ¿qué más nos dan? Faltan 20 metros para llegar a la meta desde la distancia de Newton. ¿De Newton o de Hooke? O sea, Hooke está detrás de Newton. Por 5 metros. Por 5 metros. ¿Y cuánto falta para llegar a la meta? 20 de Newton a la meta, ¿no? ¿De Newton o de Hooke? Ve, Hooke está a 20 metros de la línea de meta. Pero no dice cuánto. 20. Oh, no sé. Muy bien. Entonces, la distancia de Hooke que debe de recorrer Hooke es de 20 metros. Nos dicen que de aquí a aquí son 5. Por lo tanto, la distancia que recorre Newton, ¿cuánto es? Muy bien, ¿qué otro dato tenemos? ¿Qué otro dato tenemos? Tiempo no tenemos. Tiempo no tenemos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Lo podemos hacer. ¿Nos da otro dato? ¿Nos da una velocidad o algo así? Bueno, le da la velocidad máxima que dio Hooke al final. Nos da la velocidad inicial, ¿no? Lo podemos sacar al final con lo que le falta de metros. Más o menos. ¿Cuál es la velocidad inicial de Newton y la velocidad inicial de Hooke? En Newton 6 metros por segundo. ¿6 metros por segundo? Pero desaceleró. Ajá. Esa es la inicial. Ajá. ¿Y la de Robert Hooke cuánto era? Tiene una rapidez de 3 metros por segundo. ¿3? Ajá. Sí, va muy lento. Pero luego fue máximo. Sí. Es 3 y 6, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Les digo la verdad? No sé cuál es la respuesta. ¿Cómo? No sé cuál es la respuesta. Porque me lo inventé. Ah, No lo sacó internet, ¿verdad? No, me lo inventé. Entonces, como me lo inventé, pues, y le puse la respuesta abierta, pues no sé cuál sea. Pero no tiene solución. Ujú. No, no lo resolví. No, que es que dije, ay, ¿cuál ganará? A ver, que lo decidan ellos. Sí. Ahora, otra vez sigan pensando en lo mismo. O sea, otra vez, ¿cuántos datos tengo, chavos? En cada cuerpo. 3 en cada cuerpo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tú puedes, o sea, ya de entrada ya sabes que tú puedes calcular lo que tú quieras. Puedes calcular tiempos, distancias, velocidad final para los 3, si tú gustas. ¿Ok? Y ya. El chiste es jugar con las ecuaciones. ¿Ok? Rápidamente también teníamos... ¿Qué hora tenían por ahí? Ya se me acabó el tiempo, creo. Ok. Ahí les va cómo es el juego de las ecuaciones. Tú tienes... Dijimos que teníamos 3 fórmulas. Esta y esta. ¿Cierto? Son 3. Pero particularmente este problema requiere que hagas un poquito de álgebra. Hacer sustituciones, cosas por el estilo. ¿Ok? Por ejemplo, podemos jugar con la fórmula 1 y 2. De hecho, podemos jugar con la fórmula, 1 y 2, ¿ok?
y tratar de hacer que el tiempo desaparezca. Por ejemplo, despejar de aquí el tiempo y sustituirlo aquí. A ver qué ocurre. ¿Ok? Entonces, de esta despejo el tiempo, ya saben cómo es. BF menos BI entre A. Y esto lo voy a poner aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar? Quizás sea bueno que lo despeje también. No, voy a poner así. Delta X entre velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. ¿Ok? Como ustedes tengan una división de fracciones, esto que está aquí va para acá. ¿Ok? Entonces nos va a quedar delta X por la aceleración sobre velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a utilizar esta que está aquí. Yo sé que la velocidad promedio es BI más BF entre 2. Entonces aquí tendría BI más BF entre 2 igual a delta X por la aceleración sobre la velocidad final menos la velocidad inicial. Les dije que era un poquito de álgebra, ¿verdad? Y todavía no acabo. Esto que está aquí está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar BF menos BI por BI más BF. Y este 2 que está aquí dividiendo lo voy a pasar multiplicando de este lado. Entonces me va a quedar 2A por delta X. Ya no le voy a poner la barra porque estamos suponiendo que los problemas son de aceleración constante. Ahora, ¿cuánto es BF menos BI por BI más BF? ¿Cuánto es A menos B por A más B? Eso es álgebra, se llama binomio conjugado. Y la factorización se llama diferencia de cuadrados. ¿Ok? De hecho es muy útil. Muy útil. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto es 12 por 14. 168. Sí. O nada más difícil, no sé, por ejemplo, 19 por 21. 399. Lo que estoy haciendo es multiplicar 20 menos 1 por 20 más 1. 19 por 21. ¿Sí? Y resulta que eso es la diferencia de cuadrados. BF cuadrado menos BI cuadrado. Por eso cuando yo les pregunto cuánto es 19 por 21, yo lo único que hago es decir 20 por 20, 400 menos 1. Y listo. 2A por delta X. Esta fórmula es una de las fórmulas que nos ayudan muchísimo para poder resolver problemas, porque usualmente los problemas no tienen tiempo. Cuando los problemas no tienen tiempo, tú puedes calcular otra cosa. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, quizás aquí ya podrías calcular la velocidad final. ¿Por qué? ¿Tienes la velocidad inicial? Sí. ¿Tienes la distancia de cada uno? Sí. ¿Tienes la aceleración de cada uno? También. Podrías calcular la velocidad final si quisieras. ¿Ok? Hay otro jugarreta también aquí, algebraica también que se puede hacer. Igual se las dejo de tarea, pero también es relativamente simple. Lo que tenemos que hacer es despejar aquí la delta X. Delta X nos va a quedar B por T. Después sustituimos esto. Y por allá agregamos un término para poder incluir la aceleración. Después, bueno, no quiero hacer como que todo esto, lo pueden hacer. Pero hay una fórmula también que va a quedar así final. Delta X igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Es muy posible que necesiten esa fórmula para poder resolver un problema. Si se dan cuenta, en esta fórmula tenemos delta X, velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Ninguna de las fórmulas que teníamos antes, a excepción de estas dos, tienen un término cuadrático. Tienes T cuadrada y un término lineal que es T. Tienes que recordar cómo calcular, cómo resolver ecuaciones cuadráticas.
Porque esto es una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrada más bx más c. ¿Ok? Tienes que acomodarla y hacer que se vea como la fórmula general y ya puedes resolverla. De hecho, creo que será lo mejor. ¿Por qué? Porque la aceleración la conoce, la velocidad inicial la conozco y la distancia la conozco. ¿Ok? Pero bueno, ya creo que ya les di bastantes pistas. Al menos estas dos fórmulas son muy útiles, no solamente para este problema, sino para todos los problemas que se van a encontrar después en física también. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿tienen algún comentario, observación, pregunta, comentario, murmuración? ¿Todo bien? Vámonos a comer, pues. Muy bien, chavos.